Capítulo 356. Era una posibilidad que Jack realmente no había considerado antes. Las facciones humanas a menudo estaban al frente de la mente al pensar o hablar sobre los más poderosos de la Tierra, pero uno tenía que recordar que la humanidad solo existía en una pequeña parte de todo el planeta. Hace mucho tiempo, Jack había sentido la presencia de lo que creía que eran grados en lo profundo del bosque en el que se encontraba Haven, e incluso durante su viaje a Skikgen, sintió poderosas presencias. La gran montaña que esquivó, como ejemplo, emitía un aura poderosa de lo que potencialmente podría ser un grado C. ¿La implicación? Los monstruos en la Tierra eran mucho más poderosos que la humanidad muchas veces. Sin embargo, también eran inherentemente muy territoriales, y aunque Jack había oído hablar de ciudades humanas atacadas y monstruos que querían pilones, los más poderosos aún tenían que abandonar sus áreas. No sabía qué los mantenía allí, pero estaba feliz de que se quedaran. Porque Jack estaba bastante seguro de que si un solo grado se decidía a hacer un alboroto, nadie podría detenerlo. Ni él ni el Santo de la Espada ni nadie más. Tal vez la Santa Iglesia tendría algún ritual masivo en el que sacrificarían a 1.000.000 de personas o alguna mierda, pero Jack lo dudaba. Solo había una pregunta. ¿Por qué los monstruos trabajarían con ese pequeño imbécil? Eso no lo sé, contestó Caleb. Puede tener que ver con sus poderes kármicos, o puede tener que ver con algún trato que hicieron. Tal vez sea tan simple como Eversmile bendecir a algunos de ellos y ordenarles que trabajen juntos. De cualquier manera, deben sacar algo de eso. No puede ser una coincidencia que encuentre una bestia u otro tipo de monstruos con una poderosa magia espacial que le permita abandonar nuestro universo, y para hacer esas formaciones, necesitas entrenamiento específico y orientación de fuerzas externas, comentó Jack. Ciertamente, estuvo de acuerdo Caleb. Ambos se sentaron en silencio por un rato antes de que Caleb agregara. Cuando vayamos a ver a los demás, por favor no menciones a William en absoluto, y si preguntan por él, manténlo neutral, por favor. Creo que me he encogido de hombros ante los efectos, pero la magia mental aún puede influir en ellos un poco, haciéndolos tener una visión antinaturalmente favorable de él. Entonces, si hablas de matarlo o algo por el estilo, es posible que obtengas una reacción muy negativa. Solo sé que tienen una visión sesgada, y no es su culpa. Jaque frunció el ceño. Odio la magia mental como esa. Lo peor es que no es realmente el tipo normal de magia mental, por lo que los sanadores no pueden hacer mucho al respecto. Al menos se está desvaneciendo, y cuanto más piensen en lo que sucedió, más extraño y más equivocado comenzará a sentirse en sus mentes. Al menos eso es lo bueno de la magia kármica, sin una exposición constante, el efecto disminuye o desaparece por completo mucho más rápido que otros tipos de locura mental. Anotado, asintió Jack. No mencionaré pisotear al pequeño hijo de puta en el suelo repetidamente hasta que esté muerto para siempre. De nuevo. Dejó escapar un poco de su ira cuando su aura estalló, y Caleb negó con la cabeza mientras murmuraba, bueno, al menos puedo entender por qué el tipo está asustado. Jaque solo se encogió de hombros. Su culpa por ser un maldito psicópata. Estoy bastante seguro de que no es así como funciona. ¿Quién eres tú para decirlo? Ninguno de nosotros somos médicos, entonces, ¿quién puede decirlo realmente? Los dos siguieron bromeando un rato más antes de irse a la casa de Caleb. En el camino, un sentimiento brotó de Jack que no había esperado. Tenía muchas ganas de verlos, así que había mucha anticipación, pero a esa anticipación pronto se unió una fuerte sensación de nerviosismo. No había conocido a sus padres ni a Maja durante medio año más o menos, y había cambiado mucho durante ese tiempo. También estaba todo el ángulo del bebé que tenía que considerar. Una parte de él se sentía mal por no haberlo visitado antes sabiendo que Maja había dado a luz, y ahora tenía miedo de que ella se enfadara con él. Tenía excusas, pero ¿eran lo suficientemente buenas? Caleb pareció darse cuenta de su nerviosismo mientras sonreía y palmeaba a Jack en la espalda. Relájate, todos han estado deseando volver a verte. Puede que las cosas hayan cambiado para todos nosotros, pero el hecho de que seamos familia no lo ha hecho. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó Jack. Su nombre es Adán.
Jake asintió mientras sonreía. Caleb ya lo había mencionado antes, pero en ese entonces estaba un poco agitado. ¿Después del abuelo de Maja? Sí, y también parecía extrañamente apropiado considerando las circunstancias, respondió Caleb. ¿Ha ido todo bien con Maja y Adam? ¿Algo que te importe con el sistema y todo eso? Jake preguntó, todavía sintiéndose nervioso. Los bebés son mucho más fáciles que antes, eso es seguro, se rió Caleb. Además de eso, el crecimiento parece bastante normal, además de que es más fuerte de lo que un bebé tiene derecho. No es realmente un problema, ya que todo lo que lo rodea también es más duradero, pero es algo a tener en cuenta cuando un bebé puede gatear por una habitación en segundos. Me lo imagino, sonrió Jack, recordando a Sylvie cuando era una niña recién nacida. Espera, si Sylvie era su sobrina y Aaron su sobrino, ¿eso los convertía en algo así como primos? En poco tiempo, se encontraron en una gran residencia, mucho más grande que cualquier otra. Tenía varios pisos de altura y era más un complejo pequeño con varios edificios de diferentes tamaños. Todo estaba amurallado con encantamientos y una barrera que lo protegía todo. Fantástico, comentó Jack. Mucho más grande que mi cabaña. O al menos lo fue hasta que se terminaron su enorme laboratorio subterráneo y sus instalaciones. Antes de irse, había visto brevemente el progreso y se veía bien. Tengo que mantener las apariencias, se rió Caleb, un poco avergonzado. Además, permite que mamá y papá vivan prácticamente al lado, lo cual es conveniente. Oh, solo te gusta flexionarte sobre los plebeyos, se rió Jack, tratando de reprimir su propio nerviosismo. Ahora, ¿quién es el que juzga? Caleb negó con la cabeza mientras sacaba una ficha que abría la puerta delantera de dos lados. Ambos entraron en un pequeño patio con el edificio más grande frente a ellos y dos más pequeños a un lado. El patio en sí estaba lleno de varias plantas, e incluso vio algunas cajas de plantas colocadas al lado de una de las casas. Instantáneamente supo que allí era donde sus padres tenían que vivir, ya que a mamá siempre le había gustado la jardinería. Bueno, y los vio adentro con su esfera. Subieron las escaleras hasta la central. Jake no pudo contenerse mientras observaba a toda su familia en su esfera y sonreía. Sus padres estaban sentados en lo que parecía una especie de oficina compartida. Una vez que entraron, Jack escuchó a Maja salir de una habitación lateral, Aaron durmiendo dentro. «Regresaste temprano hoy, ¿hiciste algo más sucedí?» Dobló una esquina cuando vio a Jack parado allí. Ya había hecho invisible su máscara incluso antes de haber entrado a la oficina con Caleb ese mismo día. «Hola Maja, mucho tiempo sin verte», saludó Jack mientras levantaba el brazo para saludar. Apenas tuvo tiempo de levantarlo antes de que ella corriera y lo abrazara. No se resistió, simplemente se lo devolvió. Caleb se paró a un lado con una gran sonrisa. «Finalmente lo lograste». Maja exclamó mientras se alejaba, mirándolo. «¿Acabas de llegar? Te ves desgastado, y mira esas botas, parece que no han sido reparados en décadas». Así es como llegaron, se encogió de hombros mientras también la miraba. «Qué bueno verte de nuevo». Él nunca había sido el de muchas palabras, y Maja no se lo guardó en su contra mientras seguía sonriendo, mientras se volvía hacia Caleb. «¿Por qué sigues ahí parado? Ve a buscar a mamá y papá». «Sí, sí», estuvo de acuerdo Caleb mientras hacía un saludo en broma. Jack negó con la cabeza. «Ahora entra, déjame hacer algo de beber. ¿Quieres café o té? ¿Jugo? ¿O algo más?» Maja preguntó mientras conducía a Jack a otra habitación. «Jugo suena bien», estuvo de acuerdo Jack mientras levantaba las bolsas de pasteles. «Traje pastel». «Oh, ¿de Harris?» «Genial. ¿Puedes ayudar a poner la mesa?» «Todo está en el gabinete de allí», dijo mientras señalaba uno en la pared izquierda. «Cosa segura». Jake ni siquiera pensó mucho cuando invocó varias cadenas de maná y las manipuló para abrir el gabinete y sacar platos, tazas y vasos mientras ponía la mesa telequinéticamente, como se hace en un mundo posterior al sistema. «Presumir», comentó Maja desde la pequeña cocina de té donde estaba haciendo un poco de café. «La telequinesis habría revolucionado toda la industria hotelera con seguridad», bromeó Jack.
Fue divertido, en realidad no pensó mucho en cómo pondría la mesa, simplemente saltó directamente a usar magia. Era lo mismo cuando hacía alquimia. ¿Por qué usar las manos cuando una cadena de maná es más rápida y versátil? ¿Cómo llegaste aquí, por cierto? Ella preguntó. Escuché que estaban trabajando en un círculo de teletransportación, y Caleb dijo que probablemente vendrías cuando eso estuviera terminado, pero no creo que haya terminado todavía. Corrí, respondió Jack. Y voló un poco también. Pero principalmente fue correr, y también fue una gran caminata. Maja se limitó a negar con la cabeza. ¿No querrás decirme que pasaste los últimos 4 días desde la búsqueda del tesoro simplemente corriendo? Y volando, corrigió Jack con una sonrisa. Siguieron hablando un poco más hasta que escucharon las voces de sus padres, y una vez que lo hizo, la sensación de nerviosismo de antes volvió por completo. Fue el periodo más largo de su vida que Jack había pasado sin ver, y mucho menos sin hablar con sus padres. Se las había arreglado para mantenerse ocupado, y saber que Caleb estaba con ellos lo había tranquilizado, pero se mentiría a sí mismo si dijera que no los había extrañado. ¿De qué sorpresa estás hablando? ¿Acaso tú? Jack escuchó la voz de su madre cuando abrió la puerta del comedor y se detuvo en el momento en que lo hizo y lo vio. Jack, dijo con incredulidad, de pie allí congelada mientras lo miraba fijamente. Hola, mamá, dijo Jack un poco incómodo mientras señalaba hacia la mesa. Traje pastel. Su madre realmente no reaccionó ante el pastel, pero se apresuró y le dio un gran abrazo, Jack correspondiendo sin dudarlo. Se abrazaron durante un rato mientras Jack hacía contacto visual con su padre, que estaba de pie en la puerta, sonriendo. ¿Qué le pasó a tus ojos?, su papá preguntó a primera hora, haciendo que Jack se riera un poco internamente. Al escuchar la pregunta, su madre se apartó de él y lo miró a la cara con discernimiento, ambos esperando una respuesta. Solo una habilidad que tengo, respondió Jack. ¿Qué hay de ustedes dos? Te ves mejor que nunca. Ni siquiera puedo ver ninguna de esas canas, papá. Y realmente lo había hecho. Sus padres se veían más jóvenes y saludables que nunca, sin duda debido al advenimiento de las estadísticas y sus evoluciones. Maja era igual. Ninguno de ellos estaba cerca del grado D, pero Jack tampoco esperaba que lo estuvieran. Te has vuelto más descarado, dijo su padre mientras se acercaba y le daba a Jack un ligero abrazo. Ninguno de ellos había sido nunca del tipo de afecto físico, así que eso le sentaba bien a Jack. Viene con el territorio, respondió Jack. Aunque todavía no puedo estar a la altura del líder de una organización de asesinos masiva, literalmente sombría. Dices tú, comenzó Caleb, intentando lanzar un golpe. Ahora no, interrumpió su madre cuando Caleb se cayó rápidamente. Ven, toma asiento. La madre de Jack lo acompañó a la mesa y se sentó. Maja había terminado de preparar bebidas y las trajo mientras todos tomaban asiento. Habían pasado muchas cosas desde la última vez que todos se sentaron alrededor de una mesa y desayunaron. El mundo se había puesto patas arriba y se había hecho prácticamente del tamaño del sol, y todos habían obtenido superpoderes y habían pasado por tutoriales y experimentado la muerte de cerca. Jack había pasado de ser un oficinista a una de las personas más destacadas de la Tierra. Caleb se convirtió en el líder de la Corte de las Sombras, lo que los convirtió a ambos en líderes del nuevo mundo de alguna manera. Además, Maja y Caleb se habían convertido en padres, Robert y Debra en abuelos, y posiblemente Jack fuera tío 2 veces. Sin embargo, a pesar de que todos no eran los mismos que la última vez que se sentaron a comer, no había tensión. En cambio, Jack sintió que era como antes. La mayor diferencia eran las preguntas preocupadas de su madre sobre cómo le estaba yendo, pasando de su desempeño laboral y cómo se llevaba con sus compañeros de trabajo a cómo le estaba yendo luchando contra vampiros antiguos y ancianos a quienes les gustaba hablar sobre la primavera dentro de mundos que se desmoronaban. Su padre era del tipo silencioso, como siempre, pero estaba muy interesado en escuchar sobre Haven y cómo iban las cosas allí. Jaque fue un poco más escaso con los detalles allí, pero podría hablar más extensamente sobre el complejo subterráneo que se está construyendo debajo de su cabaña. Lamentablemente, no pudo conocer a su sobrino de inmediato mientras dormía.
Aparentemente, los niños pequeños todavía eran propensos a ese tipo de cosas después del sistema, lo que probablemente fue una bendición para los padres. Además, maldita sea, los pasteles estaban buenos. Jake realmente tenía que comer más comida. También solo por las bonificaciones, ya que aumentó bastante la regeneración fuera del combate, lo que podría ser útil durante la elaboración. Además de eso, estaba delicioso, así que ¿por qué no? Jake estaba bastante seguro de que ya no tenía que controlar su peso, y hacía muchos ejercicios para matar cosas. Después de casi una hora de bromas y de compartir historias, llegó la pregunta que Jake había estado esperando. Entonces, escuché algo sobre una orden de alquimistas, preguntó su mamá. No sé mucho al respecto, pero no quiero que te involucres en nada malo. Jake vio a Caleb reírse disimuladamente al otro lado de la mesa con disgusto mientras reprimía su deseo de ir a golpear a su hermano pequeño en la cabeza. No soy miembro ni nada, solo conozco a algunas personas de allí, se defendió Jake. Es más que soy un buen amigo del líder de la orden, por lo que no hay nada de qué preocuparse. También escuché y leí algunas cosas malas sobre este amigo tuyo. Dijo, luciendo aún más preocupada que antes. Jake lo fulminó con la mirada, pero Caleb rápidamente levantó las manos en defensa. Oye, no me mires, no dije nada. Solo tenemos una biblioteca pública, y las hazañas de Viper no son secretos. Tu mamá tiene razón, intervino su padre mientras parecía serio. Hay una dinámica de poder mucho más prominente que cualquiera que conocíamos antes de este sistema, y no solo una basada en construcciones sociales y estructuras hieráticas. No creo que sea saludable, y realmente debes tener cuidado con esas cosas. Si no, podría terminar mal, y no para el de arriba de la pirámide. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Mamá, papá, lo arreglé, dijo Jake, sacudiendo la cabeza. Mi relación con Viper es mía, ¿de acuerdo? Estableciendo un límite saludable aquí, así que simplemente relájate. Tengo esto. ¿Estás seguro? Mamá volvió a preguntar. Sí, Jake lo apagó. Mientras estés consciente y pensando en ello, papá asintió mientras volvía a nutrir su taza de café. Asintiendo, Jake confirmó de nuevo, tratando de tranquilizarlos. Entendió sus preocupaciones, ya que, francamente, la relación entre él y Billy era extraña. Jake había estado en malas situaciones en etapas anteriores de su vida por ser demasiado confiado o no lo suficientemente escéptico sobre cómo lo trataban los demás. Sus días en la universidad fueron un gran ejemplo de esto. Sin embargo, diría que había mejorado en los últimos meses, sin duda también ayudado por su intuición que le permitía juzgar mejor a las personas. Además, simplemente limitando en quien confiaba y dejaba entrar. Creyendo que la tormenta había terminado, Jake comenzó a relajarse cuando su madre pronunció una pregunta aún más peligrosa. Entonces, ¿hay alguien especial que debamos conocer? ¿Una novia, tal vez? Capítulo 357. La caverna húmeda se llenó hasta el borde de vida a medida que innumerables bestias y otros tipos de monstruos se congregaban. Había osos, lobos, insectos, pájaros con incluso elementales y formas de vida basadas en plantas presentes. William se abrió paso entre la multitud mientras los monstruos lo observaban, pero ninguno atacó. No es que no fueran amenazas, ya que cada uno de ellos estaba al menos en el nivel 150 y algunos se acercaban al pico del grado D. Él acababa de regresar de su viaje y los 3 días de viaje, así como el día de hablar con la señora Kim, no habían sido agradables. William había creído que entender su origen ayudaría. Pero él todavía no lo consiguió. El juez había sido fuerte, pero aún era humano. No como él. Veía esos malditos ojos en sus sueños cada vez que cerraba los ojos, visiones constantes lo perseguían día y noche, y nada de lo que hacía parecía ayudar. Si no lo supiera mejor, pensaría que estaba maldito. Nevermore había sido un buen escape. 5 años completos que pasó practicando su magia kármica en las ciudades entre las capas de las mazmorras, años solo luchando y mejorando sus habilidades. Sin embargo, cuando regresó y quiso preguntarle a su maestro si finalmente era lo suficientemente fuerte, no se atrevió a hacerlo.
La pregunta significaría que tenía que pelear o darse cuenta de que todavía no podía ganar. Ninguna opción era la que él quería, por lo que la señora Kem le había sugerido que tratara de entender a qué le tenía miedo. Aparentemente, una investigación directa no era lo que ella había querido decir, pero había funcionado bien, y no era como si él hubiera decidido al azar hacerlo como lo hizo. Su maestro había aprobado e incluso recomendado su enfoque. Caminando a través de la caverna, pronto llegó a su final mientras se paraba frente a una piscina subterránea de agua. Estaban a más de 100 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, debajo de una de las ciudades independientes que William controlaba indirectamente. De pie frente a la piscina, esperó unos momentos mientras William sentía el aura que se acercaba. Todas las bestias a su alrededor se agacharon cuando también sintió que la presión aumentaba mientras apretaba los dientes. Sin embargo, estaba menos afectado que los demás, ya que mientras lo que se acercaba era un monstruo, se había sentido peor. El agua ante él se onduló cuando emergió una forma. Un ser translúcido rodeado de zarcillos ondulantes se extendió por toda la caverna en el momento en que apareció, el aire cargado de maná. Más exactamente, maná espacial. Medusa que cambia de plano, ¿el Biel? Era una medusa enorme con sus zarcillos de cientos de metros de largo, incluso si su propio cuerpo principal no tenía más de unos pocos metros de ancho. Además, su forma parecía siempre cambiante ya que casi se plegaba sobre sí mismo, aparentemente a medio camino entre dos dimensiones. Una voz resonó en la mente de William cuando el poderoso monstruo le habló. ¿Qué noticias traes, discípulo de Eversmile? No se pudo determinar si la voz era masculina o femenina, ya que el tono cambiaba con cada palabra. Las palabras mismas fueron transmitidas telepáticamente pero extrañamente hicieron vibrar el aire mientras extraños sonidos resonaban por toda la caverna. William fue el único que permaneció inmóvil ante el formulario mientras respondía. Las ciudades aún crecen, y los pilones crecen con ellas. Entonces, si bien una horda de bestias podría derrocar incluso a algunos de los más poderosos, no vale la pena en la etapa actual. No antes de que hayan tenido más tiempo para crecer más. Si alguna vez vale la pena el riesgo. Los humanos nos destruirán si no los destruimos primero, insistió la medusa, el espacio mismo vibró cuando William sintió su ira. ¿Pueden ellos? ¿Realmente tienes alguna razón para temer a los humanos? ¿Soy uno de los humanos más poderosos del planeta? ¿Soy una amenaza? Los humanos solo son una amenaza si los obligas a verte como tal, en cuyo caso se unirán y se volverán mucho más peligrosos, explicó William por lo que pareció ser la 20ª vez. Por eso esperamos. Tenemos que esperar. Crecemos como ellos crecen. Nos preparamos, así que estaremos listos. Exactamente, coincidió William. Por ahora, la paciencia es la mejor decisión. ¿Su patrón ha transmitido algo nuevo? Paciencia, son también sus palabras. Así que esperemos. ¿Qué necesitas de mí, discípulo?, finalmente preguntó, llegando al quid de la cuestión. La medusa era una criatura extraña, William no pudo determinar qué tan inteligente era realmente. O tal vez solo tenía un proceso de pensamiento demasiado alejado de los humanos. De cualquier manera, una cosa estaba absolutamente clara, cuando se trataba de magia espacial, era un genio. William sacó un pequeño disco de metal de su mano mientras le inyectaba un poco de maná y lo lanzaba al aire. Apenas había dejado su mano cuando fue teletransportado a quién sabe dónde por las medusas. Necesito transporte a la ciudad de Sanctomo, el asentamiento humano más grande del planeta, hogar de decenas de millones de personas como yo y algunos de los líderes más influyentes, explicó William. Sin más palabras, la medusa comenzó su magia. La densidad de maná en la caverna aumentó aún más cuando William sintió los movimientos del maná espacial. Entonces, fuera del agua, una plataforma de piedra de más de 30 metros de ancho se elevó con un círculo mágico increíblemente intrincado tallado sobre ella. Era uno que William había usado varias veces antes, la más reciente para viajar a Skikgen, y hace más o menos 5 años, para hacer lo que ninguna facción humana podía hacer. Teletransportado fuera del universo 93. La medusa no solo era un ser poderoso, sino que también había sido bendecida por un dios del que William no sabía nada.
Todo lo que sabía era que era uno de los mejores magos espaciales del planeta y totalmente capaz no solo de teletransportarlo a casi cualquier parte del planeta usando el círculo mágico que había creado, sino también a otros universos. Tal vez incluso planetas. ¿Peligroso?, le preguntó mientras William flotaba hacia la plataforma. Sí, se limitó a responder. Y también era la verdad. Si bien Sanctomo no tenía a los individuos más poderosos del planeta, seguía siendo la ciudad más peligrosa. La Santa Iglesia realmente había dominado la estrategia de las tortugas, y sus rituales y la loca medida defensiva podrían resultar letales incluso para las medusas. Incluso a un monstruo de rango C en toda regla. Pero aún estarían en serios problemas si las medusas pudieran abandonar el océano. La caverna en la que se encontraba actualmente estaba conectada con el océano a través de una profunda red de túneles, lo que permitía que el rango se entrara un poco tierra adentro, pero no podía ir más allá de la cueva en la que se encontraban. Al menos no todavía. William no estaba seguro de todos los detalles, pero tenía algo que ver con su promesa de ganar poder tan rápido. Todos habían ganado poder a través de poderosos tesoros naturales, y también necesitaban defender y consumir esos tesoros por completo para estabilizar su propio poder. Esto no significaba que estos seres no tuvieran competencia, ya que había más de un grado C incluso en el área inmediata. La medusa solo vendría con moderación y se teletransportaría rápidamente si su dominio se viera amenazado, lo que significa que honestamente no podría ir demasiado lejos. Al subir a la plataforma, William hizo un gesto a la medusa cuando sintió que el espacio que lo rodeaba comenzaba a cambiar. El disco de metal que le había dado antes incluía las coordenadas de un lugar cercano a Sanctomo, que le había dado otro grupo más pequeño de bestias que también trabajaban con ellos. Su objetivo en Sanctomo era explorar la ciudad y hablar con el augur, ese tal Jacob. Sería un poco incómodo teniendo en cuenta que su último encuentro resultó en que William lo matara, pero algo le dijo que al fanático religioso no le importaba mucho. Sin embargo, todavía iba a disculparse. La mayoría de las facciones y reuniones de bestias y otros monstruos en realidad no deseaban ningún conflicto con los asentamientos humanos, al menos los más inteligentes no lo deseaban. En cambio, querían acceder a lo que los humanos podían suministrar y fabricar y potencialmente entrar en alguna forma rudimentaria de diplomacia o al menos comercio. Ahora, ¿por qué William estaba involucrado en todo esto? A decir verdad, no tenía ni puta idea, solo estaba siguiendo lo que su maestro Eversmile lo había guiado a hacer. La señora Kem también lo había apoyado, ya que lo obligaba a conversar y tener relaciones no violentas con otras criaturas. Pero él también tenía algunas razones personales para ir. Jacob lo había conocido antes del sistema y podría ser una buena fuente de información. Además, había aprendido algunas cosas interesantes de los padres del monstruo de ojos amarillos. El monstruo tenía enemigos del pasado, los que tenían una alta probabilidad de seguir con vida. Los que habían estado cerca de él una vez y lo traicionaron. Aparentemente, durante la juventud del monstruo, había una novia llamada Madeline y un amigo llamado Andrew. William no sabía si estos dos proporcionarían información útil, pero su conexión kármica aún tenía que existir, incluso si no lo hicieran. En el peor de los casos, sus recuerdos e impresiones podrían ser útiles. El único problema era que William no tenía idea de dónde estaban estas personas, y su maestro tenía un enfoque extraño para todo lo que lo involucraba. No ofrecería ayuda real ni consejos útiles, sino solo una guía sutil, haciendo que William hiciera todo por sí mismo. Con el consejo de la señora Kim, por supuesto. Pero si alguien pudiera encontrarlos, serían el augur y la Santa Iglesia. Finalmente, sintió que la magia a su alrededor se estabilizaba cuando el maná espacial se elevaba a un crescendo. Asintió hacia la medusa y, en un instante, el maná lo envolvió mientras se lo llevaba. Las madres a menudo les hacían preguntas a sus hijos que preferirían no responder, y la de Jack no fue la excepción. Había intentado muchas estrategias diferentes para evitar responderlas en el pasado y, a través de prueba y error, había identificado la más efectiva como la desorientación. Este fue el momento en que Jack realmente se arrepintió de no haber traído a Sylphie, ya que era una maestra en llamar la atención. Sin embargo, ahora tendría que meterse en otra cosa,
ya que era el tipo de conversación con la que siempre se sentía incómodo y quería evitar. Mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa, la sonrisa de Caleb era más grande que nunca cuando su madre, como era de esperar, miró a Jake en busca de una respuesta. Incluso su padre miró con una ceja levantada con interés, con Maja solo sonriendo. No, respondió Jake mientras intentaba cambiar rápidamente de tema. Pero logré hacerme un gran amigo de una familia de halcones mágicos y muy cercano a su hijo, a quien en parte ayudé a criar. Fue una clavada completa. ¿Halcones?, preguntó Maja con interés, Jake aprovechando al máximo su amor por los animales. Sí, el primero que conocí es un tipo llamado Hawkie, y luego, más tarde, conocí a su compañera Misty, comenzó Jake, pero fue interrumpido de inmediato. ¿Eran esos sus nombres reales?, Maja preguntó con curiosidad. Jake se tomó un momento para considerar antes de responder. Nunca han tenido otros, así que por supuesto. Jake los nombró, dijo Caleb, ese maldito traidor. Él también fue quien decidió llamar a la ciudad Haven porque no tiene creatividad y quería la ciudad más genérica posible. Lo dice el que nombró a su ciudad Skidgen, replicó Jake. ¿Y eso qué significa? Incluso lo hiciste 2 veces. No es mi única decisión, respondió Caleb. Además, es mejor. Tampoco fue mi única decisión llamarlo Haven, se defendió Jake. Pero... ¿Hawkie? ¿En realidad? Maja entró, sacudiendo la cabeza. ¿En serio llamaste a un halcón Hawkie, pero por qué llamaste al otro Misty? Decidiendo sincerarse, Jake murmuró. Porque ella es un Mestsan Hawk. Escuchó a su padre reírse desde el otro lado de la mesa mientras las miradas críticas lo perforaban. ¿Qué hay de su chica? ¿También tenías discreción exclusiva sobre el nombre allí? Lo llamó Sylphie, intervino Caleb una vez más. Oh, ese es un buen nombre y no tan raro. Maja asintió con aprobación. Con seguridad. Espera, ¿cuál fue la carrera de Sylphie de nuevo?, preguntó su maldito hermano mientras miraba a Jake, esa maldita sonrisa todavía en sus labios. Es un halcón, respondió Jake. ¿Un qué halcón? Un halcón Sylphian. Jack. Dijo su madre, mirándolo con decepción. Los nombres son importantes y no solo algo que se da por capricho. ¿Como si me pusieras el nombre de una marca de vodka? Jake preguntó, intentando recuperar el control en la batalla perdida. Era whisky, comentó su papá con una gran sonrisa. Y cosas de calidad real también. Había otras razones, dijo su mamá, dándole a su papá una mirada severa. E incluso si fuera cierto, entonces 2 errores no hacen un acierto. Entonces, escuché que Sylphie estaba en ese evento del sistema con el resto de ustedes. Maja preguntó, finalmente cambiando el tema lejos de cuanto apesta todo su lado de la familia al dar nombres. Él le dio un pulgar hacia arriba mentalmente. Buen ahorro. Sí, Sylphie estaba allí con el resto de nosotros, asintió Jack. ¿Cómo llegaste a encontrarte con esos halcones de todos modos?, preguntó su mamá. Oh, fue justo cuando obtuve mis alas. Narró cómo había conocido a Hawkie y cómo le habían enseñado a volar. Cómo habían ido a la isla del cielo para luchar juntos y explorar, y cómo lentamente se habían vuelto más poderosos juntos. Habló de la vez que Hawkie lo llevó con su pareja y recibió algunos comentarios de su padre sobre las madres sobreprotectoras. Jake narró cómo había ayudado a Misty y Hawkie con el ritual mágico y cómo cuidó el huevo junto con sus padres durante un buen rato antes de que eclosionara. Todos se rieron cuando contó anécdotas de sus travesuras cuando era muy joven y lo torpe que era en los primeros días. Todavía lo era, pero menos. Se saltó el juramento de la unión y solo dijo que él y Sylphie tenían un vínculo especial. No era que no quisiera decírselo, sino que creía que sería mejor no hacerlo. De hecho, escatimó en muchos detalles y, basándose en lo poco que sabían de muchas cosas, Jake estaba seguro de que Caleb tampoco compartía muchas complejidades. Él también entendió por qué y estuvo de acuerdo. Era increíblemente arriesgado dejarle saber cualquiera de sus secretos, todo el escenario de William era prueba de ello. Incluso si confiaba en sus padres, no confiaba en que nadie intentaría aprovecharse de ellos.
Algo así como el Minotaur Man Chief también fue prueba de esto. Con una poderosa magia mental, podría distorsionar su percepción de la realidad e incluso hacerle pensar que el Minotauro era su camarada por un momento. Podía imaginar lo que una entidad aún más poderosa podría hacerle a personas aún más débiles. Tal vez alguien podría incluso entrar y hacerse pasar por él sin que se den cuenta. Era solo un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Tienes que traerla la próxima vez, dijo Maja después de que terminó. Lo haré la próxima vez si es posible, estuvo de acuerdo Jake, y lo haré con seguridad después de que termine el círculo de teletransportación. Pero ella está ocupada peleando y haciéndose más fuerte. Un verdadero buscavidas ese. Supongo que ustedes dos se llevan bien ya que también son bastante luchadores, dijo su padre, extrañamente aprobándolo. También es bueno ver que todo ese tiro con arco se vuelve útil. Creo que muchos se arrepienten de no haber aprendido algún arte marcial o algo así, dijo Jack asintiendo. Simplemente no te metas en demasiadas peleas innecesarias, dijo su madre con voz preocupada. Especialmente no con otras personas. Está bien. Jaque solo pelea con las personas que pelean con el primero, defendió Caleb a Jack, haciéndole creer que su hermano pequeño estaba de su lado otra vez. Pero todo fue engaño. Jack solo toma la iniciativa cuando golpea a los ancianos. Más miradas críticas se volvieron hacia él, y Jack ni siquiera trató de defenderse. En cambio, solo miró a su querido hermano pequeño. Oye, Caleb, ahora que estoy aquí, ¿no sería un buen momento para un combate saludable?, dijo con una gran sonrisa llena de dientes. Prometo ser fácil contigo. Jaque no sería fácil con él. Capítulo 358. Jaque se sentó en una silla que acababa de llamar mientras comía un helado, un manjar que no había disfrutado durante más de medio año. Tenía que admitir que Skidgen tenía muchas cosas buenas, aunque también tenía que admitir que era muy probable que Haven también tuviera todo eso. Había decidido tomar estos últimos 3 días antes de la subasta como vacaciones para pasar con su familia. Y para su familia, había accedido a ir y ayudar un poco a Caleb con el entrenamiento de algunos de los reclutas de la Corte de las Sombras. Así es como se encontró sentado y comiendo helado rodeado de personas arrodilladas o arrastrándose por el suelo mientras intentaban moverse hacia él. Cuando alguien lograba moverse un poco, Jack simplemente los miraba para usar mirada o amplificaba un poquito su orgullo de la víbora maléfica. Caleb se paró en la parte de atrás, sacudiendo la cabeza cuando más de la mitad de los asesinos de grado E ya se habían desmayado, y solo 2 de ellos pudieron aguantar un poco. Asegúrate de no matar a ninguno de ellos, comentó su hermano pequeño. Relájate, nada de lo que hago es letal a menos que lo haga, dijo Jack con desdén. Si bien esto no era lo más emocionante que había hecho, era una buena práctica. No era frecuente que pudiera encontrar sujetos de prueba vivos que también fueran inteligentes, y no quería salir a la naturaleza y simplemente torturar animales inocentes para su propia práctica. Era importante aprender a controlar tus habilidades, no solo a la potencia máxima, sino también a volúmenes más bajos, para identificar correctamente cuánta intensidad necesitabas para neutralizar a alguien o algo. Para empezar, Jack ya era bastante bueno en esto, pero siempre se agradece más práctica. ¿Y la razón por la que Caleb le había pedido ayuda? Bueno, estaba relacionado con Bloodline. Caleb sabía que Jack tenía un Bloodline simplemente por su propia experiencia vivida, incluso si no sabía lo que hacía en detalle. Pero, manteniéndose fiel a su promesa a Billy, Jack no había compartido la descripción de su línea de sangre con nadie. ¿Alguna vez? En cambio, se había inclinado hacia una parte de ella, la parte que amplificaba su presencia y también tenía una especie de efecto supresor. Era imposible de ocultar de todos modos, y si la percepción pública era que era todo lo que hacía su línea de sangre, eso solo sería beneficioso para él. Mantener en secreto que tenía uno era imposible sin importar qué, y no era tan abrumador si todo lo que hacía era la presencia. Pero incluso este efecto fue increíblemente potente, ya que Caleb había probado y confirmado una teoría durante los últimos 3 días, la exposición prolongada producía una resistencia permanente. Las presencias de seres más poderosos exudaban pasivamente presión sobre aquellos más débiles que ellos, siendo este efecto especialmente notable entre grados.
Una diferencia cualitativa. Si bien la persona más poderosa podía suprimir este elemento, todavía estaba allí, y si te encontrabas ante un enemigo mucho más poderoso, tener resistencia a las presencias no tendría precio. Sin embargo, entrenar esta resistencia fue difícil. Estar rodeado de personas más poderosas ayudó a generar resistencia, pero fue más un proceso de aclimatación. No fue permanente, sino más bien como Jake se había adaptado a estar en las profundidades del agua. Había formas de entrenarlo, habilidades para ofrecer resistencia, como ejemplo, el cazador arcano de gran juego de Jake y elementos que también ayudaban, pero lo que Jake hizo estaba en otro nivel, según Caleb. Condujo a un crecimiento cualitativo. Caleb mismo fue un excelente ejemplo, ya que se había vuelto casi inmune a las presencias. Podía pararse frente a Umbra y, aunque sentía la presión, podía manejarla. Jake estaba, en muchos sentidos, simplemente insensibilizando a otros a las presencias. Si uno se hubiera parado ante el cazador primordial, ¿era un dios realmente tan aterrador? ¿Cuánto tiempo puedes mantenerlo así?, preguntó Caleb mientras Jake terminaba su helado. No creo que esa sea la pregunta aquí. Jake se encogió de hombros cuando los ojos del último chico se pusieron en blanco detrás de su cabeza mientras se desmayaba. Todos ellos tenían solo alrededor del nivel 50 a 60, por lo que sería demasiado esperar de ellos resistir contra el legendario Pride y Jake's Bloodline. Supongo que no, estuvo de acuerdo Caleb cuando Jake se levantó y desactivó sus habilidades. Dejó la silla mientras se acercaba a su hermano pequeño, preparándose para irse. Unas pocas personas entraron después de que Caleb les hizo señas y llevaron a los reclutas desmayados a una habitación para descansar. Ahora bien, si bien Jake era un hermano increíble que ayudaba felizmente a la familia, no estaba haciendo esto gratis. Habían llegado a un acuerdo, y como era el último día antes de la subasta, era hora de cobrar su día de pago. Los dos caminaron hacia un edificio fuertemente protegido y atravesaron algunas barreras con una ficha. Caminando más, llegaron a lo que Jake solo podía describir como un ascensor. ¿Ustedes hicieron un ascensor?, preguntó Jake. ¿Por qué no solo, no sé, un pequeño círculo de teletransportación? Costo y seguridad, respondió Caleb. Los magos espaciales pueden enfocarse en círculos cercanos y usarlos. Además, esto es igual de rápido y más seguro en todos los sentidos. Además, es más fácil bloquear y atrapar a alguien debajo usando este método. Oh. ¿Estás pensando en encerrarme en el sótano? Jake preguntó en broma. No voy a mentir, probablemente funcionaría bastante bien y te molestaría mucho, respondió Caleb. Oh, definitivamente me molestaría y luego procedería a salir y tener un pequeño combate de sparring con mi querido hermano pequeño. De nuevo, amenazó Jake. Y era una amenaza. Su combate de entrenamiento unos días antes no había sido realmente un combate. En cambio, habían sido Jake y Caleb yendo a las afueras de Skikgen, seguidos de una paliza de 15 minutos en la que Jake contrarrestó los movimientos de su hermano uno por uno hasta que se agotó la habilidad de impulso de Caleb. Resulta que un asesino súper rápido que se enfoca en derribar a su enemigo con golpes rápidos e inesperados no es el más efectivo en comparación con alguien con casi precognición e instintos locos. Después de su pequeña pelea, Caleb incluso había expresado sus condolencias por cualquier asesino contratado para matar a Jake. Entonces supongo que no te encerraré dentro de la bóveda de almacenamiento, respondió Caleb, claramente sin querer repetirlo. Espero que haya algo bueno ahí abajo, comentó Jake. No significa que lo entiendas, bromeó Caleb. Puedo tomarlo. Entonces le diré a mamá y papá y te meteré en problemas, respondió Caleb sin problemas. Maldito soplón, gruñó Jake con falsa ira cuando el ascensor comenzó a viajar hacia abajo a algún lugar subterráneo profundo. Permanecieron en silencio durante el resto del camino hacia abajo, ya que Jake calculó que habían pasado unos 4 o 5 kilómetros por debajo de Skikgen. El ascensor finalmente se detuvo cuando llegaron al fondo, e incluso en el camino hacia abajo, Jake sintió que la intensidad del maná oscuro aumentaba. Para cuando llegaron al fondo, era mucho más intenso que incluso las alcantarillas olvidadas durante el tutorial. Cualquiera sin la afinidad estaría completamente cegado con seguridad, aunque, naturalmente, no molestaba a los hermanos.
Entraron en una gran caverna con scripts mágicos y paredes reforzadas después de atravesar algunas barreras y puertas físicas más. En el interior, Jake vio varios artículos de almacenamiento encerrados detrás de las barreras. Pero lo que instantáneamente llamó la atención de Jake fue lo que había en medio de la caverna. Una piscina de lo que parecía ser agua completamente negra con un diámetro de unos 8 metros. Rodeaba una flor de solo 1 metro de ancho que emitía un aura poderosa, y el sentido de la víbora maléfica de Jake lo estaba haciendo consciente de cuán potente era la hierba. Naturalmente usó identificar. Loto umbral, legendario, un loto nacido de la oscuridad eterna a la sombra de un dios. Esta flor de loto libera cantidades increíbles de energía de afinidad oscura en su entorno inmediato, creando un dominio umbral. Cualquiera que Lotus considere enemigo puede ser consumido por las sombras para convertirse en nutrientes. Periódicamente arroja hojas que contienen parte del poder de la flor. Mientras permanezca bajo la sombra de Umbra, esta flor crecerá para siempre. Usos alquímicos limitados, pero todas las creaciones serán increíblemente potentes con neurotoxinas y efectos limitantes de la percepción. El consumo conducirá a la corrupción. La flor era completamente negra y las hojas parecían casi balancearse en el aire. El centro del lotus todavía estaba parcialmente cerrado, y desde lo más profundo, Jake sintió más maná de afinidad oscura que nunca antes. Era un tesoro natural, o tal vez no era correcto llamarlo natural. Parecía demasiado apropiado para la corte de las sombras encontrar una flor directamente relacionada con su dios como esta. ¿Dónde lo obtuviste?, preguntó Jake mientras estaba allí de pie, impresionado. Hermoso, ¿no? Como puede adivinar, no ocurre de forma natural, sino algo que creamos más o menos. La opción personalizada en la tienda de tutoriales nos permitió coordinar y comprar los elementos necesarios para invocarlo, incluso si solo era una rareza antigua cuando lo obtuvimos por primera vez, respondió Caleb. ¿Crece tan rápido?, preguntó Jake, sorprendido. Había leído que se podían cultivar hierbas y otros tesoros naturales, pero pasar de antiguo a legendario no era fácil y podía llevar incontables años. Caleb sonrió mientras señalaba el centro de la flor. Se comió un pilón. Mi pilón. Momentáneamente sorprendido, miró a su hermano con incredulidad. ¿Es tan inteligente?, Jake preguntó con genuina preocupación. Sabía por la profesión de Miranda que el pilón era muy importante, y si lo perdían para siempre, el señor de la ciudad sufriría severamente. No creo que pueda estar en ningún lugar más seguro, y una vez que se haya consumido por completo, el propio Lotus cumplirá la misma función. Los pilones son fuentes de energía increíbles de todos modos, y fusionarlos solo traerá beneficios. Con suerte, este Lotus será una fuente de poder para la corte durante muchos años por venir. Además, una vez fusionado por completo, el Lotus puede moverse. Jake asintió, ya que todavía estaba escéptico. Podía haber algunos beneficios, pero también problemas que podrían surgir. De todos modos, ¿pago? Jake finalmente dijo, volviendo al tema en cuestión. No asumo que me estás dando la flor, incluso si me sentiría muy halagado. No, te voy a dar esto, dijo Caleb mientras levantaba las manos hacia el Lotus. Respondió cuando el maná oscuro se arremolinó a su alrededor como un torbellino. Desapareció tan rápido como había aparecido, y hacia ellos flotaron 3 hojas. Jake ni siquiera esperó a que aterrizaran antes de identificarlos. Hoja de loto umbral, antiguo, la hoja de un loto umbral de rareza legendaria. Esta hoja es increíblemente venenosa y libera maná de afinidad oscura a su alrededor. Su consumo puede provocar efectos adversos. Muchos usos y creaciones alquímicas tendrán neurotoxinas y efectos limitantes de la percepción. Caleb atrapó las 3 hojas mientras se las tendía a Jake. Este es tu pago. Mirándolos un poco, Jake frunció el ceño. Esto parece una exageración por 3 días de aterrorizar a los nuevos reclutas. Puede parecer eso, pero honestamente, Lotus los ha estado arrojando pasivamente por un tiempo, y nadie podría usarlos para nada más que un ritual aquí y allá. Si bien no dudo que nuestros alquimistas puedan hacer un gran uso de ellos en el futuro, ninguno de ellos está listo todavía.
Así que es mejor que los uses antes de que se desperdicien y se marchiten, dijo su hermano. Bueno, no voy a decir que no a las cosas geniales, cedió Jack, que no requería mucho convencimiento. Puso las hojas en su almacén cuando comenzó a considerar qué podría hacer con ellas. Bueno, naturalmente, haría algún tipo de neurotoxina, la cosa simplemente era. Jack nunca antes había hecho una neurotoxina. Supongo que eso es algo que tendré que aprender con seguridad. En una nota al margen, él y Caleb habían considerado que Jack enseñara un poco a los alquimistas de la corte, pero decidieron no hacerlo. En primer lugar, Jack no tenía experiencia en la enseñanza, y tratar de aprenderlo en 3 días parecía un poco tonto, y en segundo lugar, Jack realmente no quería. Preferiría estar con su familia y, en cambio, había pasado estos 3 días simplemente de vacaciones. Se había relajado con sus padres, había ido de compras y comido con ellos, y acababa de ver la ciudad. Ambos. Era un poco triste decirlo, pero ahora Jack estaba más familiarizado con ambas ciudades de Skikgen que con Haven. Jack también había conocido a su sobrino pequeño, lo cual fue una experiencia novedosa ya que el bebé comenzó a llorar histéricamente cada vez que se acercaba. Al menos durante los 2 primeros días. Caleb había insistido en que Jack siguiera viendo a Aram y solo tenía que él o Maja se quedaran con ellos para calmar al niño. Jack sabía lo que estaba haciendo Caleb y no estaba seguro de cómo sentirse acerca de que su hermano usara a Jack para hacer que un recién nacido se resistiera a las presencias, pero también entendía por qué lo hacía. Estos días habían sido geniales para Jack para calmarse y relajarse. Ponerse a tierra y concentrarse en elementos más mundanos de la vida. No había creado una sola cosa o tenido una sola pelea fuera de golpear a su hermanito por ser descarado. Los 2 hermanos volvieron a tomar el ascensor desde la bóveda subterránea cuando se separaron. Caleb tenía algo de trabajo y Jack se dirigía a casa, donde la comida ya estaba a medio preparar. Jack fue conducido fuera de la cocina y enviado a otra habitación donde jugó con su sobrino pequeño, aprovechando al máximo su experiencia con Sylvie. A todos los niños les gustaba cuando hacía que las cosas flotaran en el aire. Además, aunque Jack no practicó nada explícitamente durante este tiempo, realmente no pudo evitarlo. Su habilidad para conjurar construcciones arcanas estables mejoró día a día mientras trabajaba en la realización de su sueño de hacer un camión de bomberos de juguete completamente funcional. Había tenido éxito ese mismo día, y había sido un gran éxito. Maja estaba con él en la habitación mientras Jack se sentaba con el niño que ya no le tenía miedo, haciendo rodar un camión de bomberos púrpura de maná puro de un lado a otro. ¿Alguna vez has considerado tener tus propios hijos? Creo que lo harías genial, dijo Maja con una sonrisa. Jack negó con la cabeza. No, en realidad no, y no es algo que planee realmente considerar durante mucho tiempo. No es una decisión sencilla. Para mí, por más razones que la mayoría. El pensamiento había aparecido, principalmente cuando habló con Billy sobre cosas relacionadas con Bloodline. Jack sabía que se llamaba Bloodline debido a sus elementos hereditarios, lo que significaba que había una posibilidad de que los hijos de Jack tuvieran su Bloodline de una forma u otra. Era rara una copia directa para los más poderosos, pero solo elementos de la misma, e incluso era posible que tuviera un hijo con una versión mejorada. Por esa razón, y el hecho de que todavía era un joven soltero con sueños de matar dragones, no tenía planes de establecerse pronto. Sin presión, Maja se encogió de hombros. Escuché de Caleb que planeas convertirte en inmortal, por lo que tienes literalmente todo el tiempo del mundo. Es por eso que nunca diré nunca. Bueno, excepto ahora, dijo Jack con una sonrisa descarada. Siguieron charlando un poco más. Caleb salió de la casa para prepararse para el próximo evento. Jack lo vio entrar al complejo en su esfera justo antes de que apareciera un anuncio. Anuncio del sistema. La subasta comenzará en 1 hora. Todos los participantes de la búsqueda del tesoro también pueden asistir a la subasta. La subasta será una oportunidad para deshacerse del tesoro no deseado y obtener lo que desea. El sistema proporcionará directamente algunos elementos selectos durante la subasta en función del desempeño de la Tierra en la búsqueda del tesoro. Tenga en cuenta que no se tolerarán peleas durante la subasta y que el evento durará un día completo.
Si elige participar en la subasta, recibirá más detalles. 1 hora para la subasta, dijo Jack a Maja, quien asintió en reconocimiento. Sin duda era un evento importante y uno que Jack había estado esperando un poco. Principalmente porque tenía muchos créditos y le gustaban las cosas nuevas y brillantes. Pero, antes de eso, se sentaría con su familia y disfrutaría de una buena cena, ya que sabía que pasaría un tiempo antes de que volviera a aparecer. Todos lo sabían, razón por la cual Caleb había hecho las cosas temprano para estar en casa. La comida transcurrió sin incidentes mientras conversaban y disfrutaban de la compañía del otro mientras el tiempo pasaba lentamente, y pronto llegó el momento de que comenzara la subasta. Capítulo 359. Miyamoto se sentó en una silla con un bastón a su lado mientras esperaba que comenzara la subasta. Reika había ido a organizar las cosas mientras él aprovechaba la oportunidad para hablar con cierta persona. Abrazar el regalo probablemente conducirá a un perdón inmediato, si no a la curación total de su estado actual de debilidad, dijo el ex monarca de la sangre mientras estaba de pie junto a él, mirando hacia el campo de flores. El santo de la espada lo identificó porque todavía encontraba sorprendente su presencia. Vampiro, nivel 135. Todavía estaba atado al tesoro y a sí mismo también, ya que su nivel era el mismo que el de Miyamoto. Si los hubiera recuperado, eso es. Había ganado un solo nivel durante este tiempo a través de su meditación con la espada, pero tendría que esperar hasta que se sintiera mejor para recuperarlos de verdad. En cuanto a convertirse en vampiro, no deseo dejar de ser humano, e incluso si lo hiciera, mientras persista la ambigüedad sobre la propiedad del legado, no haré nada con él, respondió Miyamoto, sacudiendo la cabeza. Que la ambigüedad pueda incluso existir es desconcertante, comentó el vampiro que Miyamoto había descubierto que se llamaba Iskar. El elegido de la víbora no era un simple enemigo, y perdona mi juicio, pero tú no eras rival. El anciano solo sonrió mientras negaba con la cabeza. El cambio de estaciones puede traer muchas sorpresas. Ninguno de los dos habló más mientras esperaban que comenzara la subasta. El legado actualmente estaba ligado a Miyamoto, pero estaba completamente preparado para compartirlo con Jack. En cuanto a entregarlo, si bien el santo de la espada no podía decir con confianza, había ganado. Sabía a ciencia cierta que no había perdido. La flecha al final le había arañado el costado de la cabeza cuando logró desviarla cortando el arco mientras torcía su cuello, pero también era plenamente consciente de que era un hombre muerto que caminaba incluso entonces. Solo sus heridas, y mucho menos el veneno, habrían sido su muerte. También sabía que había estado en un escenario favorable, pero no lo vio como un factor para determinar un vencedor. También sabía que Jack no lo haría. Una batalla era una batalla, y sin importar el resultado, culpar de todas las circunstancias que la rodeaban no era algo que cualquier luchador con respeto por sí mismo haría. Cerrando los ojos, el anciano sonrió para sí mismo porque sabía que ambos querían una revancha en el futuro, solo esperaba poder seguir el ritmo. Y sabía que haría todo lo posible por hacerlo. ¿Tienes alguna idea de cómo funcionará todo este evento? Jake preguntó mientras estaba de pie en el patio y esperaba que comenzara la subasta. A través de una investigación avanzada y aportando cada gramo de mano de obra que la corte puede permitirse, creo que será una especie de subasta en la que posiblemente se puedan comprar y vender cosas, respondió Caleb descaradamente. Con toda seriedad, creo que se puede poner a la venta una cierta cantidad de artículos por persona, y luego haremos una oferta por ellos. Teniendo en cuenta que dura un día, creo que habrá muchas cosas por las que pasar. Supongo que lo averiguaremos. Jack se encogió de hombros cuando vio que el temporizador marcaba lentamente el 0. Ninguno de ellos dijo nada mientras transcurrían los últimos 10 segundos, y ambos desaparecieron de Skikgen. Sus padres y Maja todavía estaban dentro de la casa justo detrás de ellos, los hermanos ya se habían despedido temporalmente. Jake se encontró de pie en un enorme pasillo al momento siguiente, con intrincados grabados en las paredes y el techo. Poco después, muchas más figuras aparecieron a su alrededor, todas ellas con ropas oscuras similares mientras sentía la tenue energía de afinidad oscura a su alrededor. Entonces, me teletransporté con toda la gente de Skikgen, se rió un poco para sí mismo.
Su hermano Caleb apareció a su lado y, al otro lado, apareció un hombre con una máscara de metal. Oh, hola, ha pasado un tiempo, saludó Jack al todavía algo desorientado KL que no había visto desde el cubo de Rubik durante la búsqueda del tesoro. El tipo miró a su alrededor y vio a Jack de pie con Caleb mientras KL respondía, sin rodeos y sorprendido. Oh maldita sea, ¿por qué estás aquí? Estaba visitando a la familia, me sorprende que no lo supieras, no fui sutil, dijo Jack. He estado encerrado en mi taller preparándome desde que regresé, pero me alegro de verte, hombre. Igualmente, respondió Jack. Será mejor que me vaya a buscar a la gente de Haven. Sigo ahí a Caleb, KL. Antes incluso de darles tiempo para responder, comenzó a usar One Step Mal hacia el grupo de Haven. En cuanto a cómo sabía dónde estaban, Silvia, por supuesto. Justo cuando se puso en marcha, apareció un mensaje frente a él. Anuncio del sistema. Bienvenido a la subasta. Este evento permitirá a los habitantes de la Tierra vender y adquirir artículos obtenidos antes y durante la búsqueda del tesoro utilizando créditos. La primera hora permitirá a todos los participantes poner a la venta una cierta cantidad de artículos en función de su desempeño durante la búsqueda del tesoro. Las personas con profesiones relacionadas con el comercio pueden poner artículos adicionales y se les permite poner artículos en subasta para otros, obteniendo su cuota asignada. Solo se pueden subastar artículos de rareza rara y superior. Las recompensas finales se otorgarán después de la conclusión del evento en función del valor total de los artículos vendidos para todos los comerciantes. Advertencia. Esto solo se aplica a aquellos con profesiones relacionadas con el comercio. Después de la primera hora, habrá un breve intermedio. Luego, la fase 2 comenzará con la venta de todos los artículos raros. La fase posterior incluirá todos los elementos de rareza épica, la fase 3, los elementos de rareza antigua, y la fase final incluirá todos los elementos legendarios y superiores. Entre cada fase, se realizará un intermedio. Durante los intermedios, los artículos también se pueden poner a la venta. Después de la fase final, se llevará a cabo una subasta de bonificación con artículos extraordinariamente recompensados debido al desempeño de la Tierra durante la búsqueda del tesoro. Nota, no se tolerarán peleas ni violencia durante la subasta. Jake lo leyó, y aunque no se permitía pelear, teletransportarse en el techo afortunadamente todavía lo era cuando Jack recorrió varios pasillos mientras comenzaba a tener una idea del terreno. El área de subastas era un círculo de salas con habitaciones en el exterior y una gran sala en el medio, lo que supuso que sería la sala de subastas. Actualmente, las enormes puertas del área central estaban cerradas, pero Jack aún podía ver el otro lado con su esfera. Todo el lugar era bastante grande, pero no exactamente enorme. Pasó algunos grupos y facciones en el camino, incluidos Casper y los no muertos. En poco tiempo, vio al grupo de Haven, que tenía que admitir que se veía bastante pobre en comparación con todas las otras facciones principales con las que había pasado. Solo estaban Miranda, Sultán, Sylphie, Arnold, Neo con su grupo y un par de personas que Jack realmente no conocía. No era como si Haven fuera la única facción pequeña, ya que pasó muchos grupos pequeños con solo un puñado de ellos, incluso con algunos individuos singulares caminando. De hecho, estos grupos más pequeños eran la gran mayoría. Hay que recordar que aunque las facciones principales eran las más poderosas en cuanto a calidad, no se podía decir lo mismo de la cantidad, donde dominaban las facciones independientes. Resulta que convertirse en un subordinado efectivo de algún dios extranjero no encajaba tan bien con la cultura de la Tierra anterior al sistema, lo que resultó en que muchos no estuvieran dispuestos a unirse. ¿Quién lo hubiera pensado? Jake aterrizó frente a Miranda y los demás casualmente. Ni siquiera había invocado sus alas, sino que simplemente decidió correr por el techo porque, en su mente, eso era algo normal. Lord Then, saludó Sultán como primera persona. Como estamos presionados por el tiempo, ¿deberíamos darnos prisa y revisar los artículos que desea poner a la venta? Rápidamente intercambió una mirada con Miranda, obteniendo un asentimiento. Jake estuvo de acuerdo y rápidamente se trasladaron a una de las muchas habitaciones laterales. Dentro de la habitación había una sola especie de altar grande sin nada más alrededor.
Jake lo miró e instantáneamente supo que era donde uno depositaba artículos para vender. Una vez que estuvieron todos adentro, todos, en este caso, Miranda, Jack, Sylvia y Sultán, cerraron la puerta tras ellos, lo que activó un encantamiento para cerrarla. Sultán estaba allí como el comerciante, por supuesto, y Jack se enteró de que Miranda estaba allí para asegurarse de que Jack no pusiera a la venta cosas que serían mucho más útiles para que Haven se las quedara o, al menos, potencialmente para hacer una contraoferta. En cuanto a lo que quería vender, bueno, solo tendría que revisarlo una cosa a la vez. Tenía un montón de cosas que realmente no necesitaba ni quería, algunas de las bóvedas y matar condes, la recompensa de Sylvie de la cacería, y algunas de ellas de, bueno, matar a un gran grupo de humanos de las facciones independientes. Teniendo menos de una hora, comenzaron de inmediato. ¿Ítems raros? A la mierda ese ruido, Jack no quería nada de eso además de las cosas que pensó que podría usar para la alquimia. Fue solo ahora que realmente se dio cuenta de cuánta mierda había recolectado durante todo este tiempo cuando arrojó casi 200 armas raras, piezas de armadura y otros artículos. Miranda vetó parte de él para guardarlo para Haven, y Jack no tuvo ninguna queja. Incluso prometió pagarle usando fondos de Haven una vez que fuera posible, pero Jack lo rechazó porque, francamente, no le importaba mucho el dinero, especialmente no lo que suponía que serían solo pequeñas sumas. Un poco raro, considerando que trabajó en finanzas antes. Pasando a los artículos de rareza épica, se volvió un poco más complicado ya que había algunas cosas que realmente quería conservar e incluso más cosas que Miranda quería para Haven. Todavía terminó con Sultán obteniendo alrededor de 40 cosas épicas de rareza para subastar. Parecía feliz con eso. Ahora para las cosas antiguas de rareza. Aquí es donde comenzó a ponerse realmente picante, ya que cada elemento de rareza antigua era increíblemente valioso. Lo primero que se abordó fueron los altares y los ataúdes, que Jack decidió no abordar todavía. Todavía tenía que hablar con Sword Sen sobre cosas relacionadas con aquellos debido a su apuesta. Si bien Jack creía que había perdido y no disputaría el objeto divino, todavía quería asegurarse y confirmar con el anciano antes de tomar una decisión ejecutiva. Lo mismo sucedió con el arma de rareza antigua que surgió de la fusión de todos los elementos del conde. Pero incluso entonces, todavía tenía bastante. Jake comenzó a revisarlos, y pronto llegaron a uno de los primeros objetos raros antiguos que había obtenido de la cacería. Corona Nalcar de la mente dominante, antigua, una corona creada por un poderoso artesano de la línea de vampiros Nalcar. La corona está hecha de un metal desconocido y es extremadamente duradera. Un corazón procesado de un poderoso vampiro Nalcar está incrustado en él, empapándolo con poderes mágicos. El Nalcar Heart mejora toda la mente, la ilusión y la magia basada en fantasmas. Pasivamente otorga resistencia a toda la magia enajenadora mientras se usa. Encantamientos, más 200 voluntad, más 150 sabiduría, más 100 inteligencia. Mente dominante del Nalcar. Requisitos, el Biel 130 más en cualquier raza humanoide. Miranda lo miró por un momento antes de preguntar dócilmente, esto puede ser presuntuoso, pero... Jake miró la corona y luego a Miranda mientras una bombilla se encendía en su cabeza. Claro, solo tómalo. Le dio exactamente las estadísticas que Miranda necesitaba para su clase, impulsó la magia mental, de la que tenía bastante, y le dio resistencia contra los ataques mentales. Ella también necesitaba urgentemente no ser jodida por otros señores de la ciudad o simplemente por gilipollas manipuladores en general. Como Sultán, que parecía un poco molesto al verla reclamarlo. Ella ya había tomado la varita de rareza épica que encaja con la corona, y Jack tuvo la impresión de que los artículos que alteran la mente tenían una gran demanda. Continuando, repasó algunos artículos más, la mayoría de los cuales estaban a la venta. Nada de eso era lo que Jack quería, y aunque alguien de Haven probablemente podría usarlos, Jack realmente no quería repartirlos al azar. Miranda tampoco quería exagerar y reclamar nada que no beneficiara directamente a la ciudad. Sin embargo, todo se complicó un poco cuando llegaron a cierto elemento. O, más exactamente, un conjunto de elementos. Tomo acásico del invocador de profundidades Fulgario, único,
permite al usuario adquirir la clase invocador de profundidades Fulgario si es compatible. Requisitos: nivel 99 a 199 en cualquier clase. Usuario compatible. Orbe de almacenamiento del clamaprofundos fulgariano, antiguo, un orbe de almacenamiento que contiene elementos para ayudar a un clamaprofundos fulgariano, incluido el equipo y la orientación. Este orbe es casi indestructible para cualquier persona por debajo del grado A, y cualquier elemento dentro será destruido si el orbe lo es. Requisitos: invocador de profundidad fulgariano. Era material de la bóveda del nivel del agua y, francamente, Jack casi lo había olvidado, principalmente porque realmente no tenía idea de para qué usarlo. Una parte de él también quería olvidar toda esa experiencia de mierda. ¿Tienes alguna otra información al respecto? Sultán preguntó mientras inspeccionaba el tomo y el orbe con extremo interés. Jake buscó en su inventario y encontró el libro que lo describe. Se lo entregó a Sultán, quien solo colocó su mano sobre él por un momento mientras sus ojos parecían brillar y una sonrisa codiciosa apareció en sus labios. Una clase Legacy de nivel A. Se volvió hacia Miranda, que parecía en conflicto mientras hablaba. Jack, este es un artículo muy valioso, ¿estás seguro de que quieres venderlo? Estoy seguro de que podemos encontrar a alguien de Haven que lo necesite, si no ahora, en el futuro. ¿Sabes qué? Jake dijo después de pensar un poco. Solo véndelo. No le voy a dar clases caras a la gente, y además, ¿realmente nos importa? ¿Realmente tenemos personas que son leales a Haven y no se irán? No, mejor ponlo en el mercado y al menos gana algunos créditos. Mierda, ni siquiera estoy seguro de querer a la gente leal a Haven, y si quieren buenas clases, siempre pueden conseguirlas ellos mismos. Miranda asintió en reconocimiento. Muy bien. Hablando de eso, tengo uno más de ellos, dijo Jack mientras sacaba otro tomo enorme, bastante más antiguo que Treasure Hunt. Tomo acásico del mago Lucenti, único, permite al usuario adquirir la clase mago Lucenti si es compatible. Requisitos: nivel 24 a 99 en cualquier clase. Usuario compatible. Sultán miró el libro en estado de shock cuando lo convocó mientras murmuraba. ¿Cómo diablos conseguiste dos? Mato muchas cosas, respondió Jack. De todos modos, ¿qué tal este? Dijo Sultán mientras lo miraba. No tengo una habilidad de evaluación compatible, así que no puedo decirte el nivel, y sin eso, es arriesgado. Si es solo un artículo heredado de nivel D, el nivel más bajo, no vale mucho, mientras que si es de nivel S o superior. Entonces dudaría incluso en venderlo. ¿Qué significan esos niveles?, preguntó Jack, genuinamente confundido. Un Legacy de nivel S tendrá un camino definido desde el grado actual que obtiene hasta el nivel S, lo que hace que cada evolución sea mucho más simple y, a menudo, tiene métodos bien definidos para progresar y mejorar. Mientras tanto, un Dieter Legacy solo te permitirá una evolución bien definida. Cuanto más alto sea un nivel, mejor será la clase o profesión también durante cada paso, y los más poderosos incluso tienen muchas variantes por nivel, y los más poderosos tienen casi infinito. El sistema de legado evolutivo más numeroso es el creado por la Santa Iglesia, y a menudo entregan muchos tomos a aquellos que juzgan que valen la pena. Merece la pena y es compatible. De todos modos, como dije, vender este tomo será arriesgado. Sultán simplemente negó con la cabeza. Si me permites, dijo Miranda. Si bien puede ser un riesgo. Lilian tiene una gran afinidad por la magia de la luz y probablemente incluso esta magia de Lucenti, así que podemos considerar permitirle usarla. Ella ya es una lanzadora, y su clase actual no es exactamente poderosa. Jake consideró un poco mientras preguntaba. Ella incluso quiere progresar en su clase y pelear. Por lo que él sabía, ella parecía hacer solo trabajo administrativo y relacionado con la ciudad todos los días, y ni siquiera recordaba haberla visto pelear. Diablos, durante toda la debacle de Minotaur Man Chief, ella ni siquiera se había subido a la pared y disparado ningún hechizo. Eso es algo de lo que deberíamos hablar con ella si queremos ofrecerlo, reconoció Miranda asintiendo. Entonces, dejémoslo en el estante por ahora, entró Sultán.
Debo recordarles que estamos presionados por el tiempo, así que, por favor, avancemos rápidamente. Tan agresivo, pensó Jack en broma mientras avanzaban, y pronto terminaron de revisar todos los artículos antiguos y pasaron a la parte más interesante. Legendarios. Capítulo 360. Artículos legendarios. Todos los amaban, no muchos los tenían. El propio Jack solo usó uno activamente con el golpe en la cara, mientras que sabía que muchos no tenían ninguno. Para el equipo, la elaboración de artículos legendarios a menudo era difícil ya que los materiales requeridos a menudo no se consideraban valiosos, especialmente para aquellos en rangos más bajos. ¿Por qué invertir una gran cantidad de recursos en fabricar un arma para un genio que solo la usará durante unos años como máximo, especialmente considerando que el arma corre el riesgo de convertirse en una muleta? Y si se lo das a los más débiles, el valor del artículo se perderá si mueren en muchos casos. Esto significaba que la mayoría de los artículos legendarios eran en realidad auxiliares o soulbound. Después de todo, un buen caldero podría usarse durante muchos años, si no toda la vida. Lo mismo ocurría con los artículos para herreros o cualquier otra cosa para usar durante sus procesos de elaboración. A su vez, esto también significaba que estos artículos eran a menudo mucho más caros. La segunda razón por la que un objeto se convertía en legendario era por su puro prestigio y para demostrar que realmente era un objeto valioso. Aquí es donde llegamos al primer legendario para que Jack, Sultán y Miranda lo consideren. Ficha de alquimia de alto nivel de la Orden Maléfica, legendaria, una ficha creada por la Orden de la Víbora Maléfica. Esta ficha representa un trato hecho con la línea de vampiros Nalcar para otorgar un número determinado de miembros de vampiros del clan Nalcor a la Orden e incluye un número determinado de beneficios. Este token nunca se entregó y, al hacerlo, puede generar ciertas recompensas. Emite un aura que fomenta el crecimiento de productos alquímicos tóxicos. Me disculpo, pero no creo que sea prudente siquiera intentar vender eso, dijo Sultán, sacudiendo la cabeza. Incluso si no eres tú quien lo vende, dudo que alguien lo quiera considerando tu estatus dentro de la Orden. Los enemigos sabrán que puedes hacer que la recompensa no tenga sentido, y los aliados no verán ningún valor real. El neutro probablemente preferiría permanecer fuera de su radar y no arriesgarse demasiado gastando una gran cantidad de créditos en el token. No hay problema, realmente no planeé venderlo de todos modos, dijo Jack encogiéndose de hombros. Lo que le recordó que se había olvidado por completo de preguntarle a Billy al respecto. Tendría que hacerlo después del evento subasta. De todos modos, volvamos al tema de por qué un artículo sería legendario. Antes, se trataba de por qué alguien lo haría legendario. Lo que pasa es que los tesoros naturales no decidieron realmente lo que querían ser, simplemente eran su rareza según sus registros. Los tesoros naturales también incluían lo que arrojaban criaturas raras o poderosas. Como los vampiros. Corazón de vampiro Nalcar, legendario, el corazón de un poderoso vampiro Nalcar de grado C. Este tipo de vampiro es una variante rara con habilidades innatas extremadamente altas en ilusión y magia mental. A menudo posee una mayor reserva de energía sanguínea que la mayoría de los otros vampiros. La rareza es mayor debido al gran talento innato del vampiro Nalcar que dejó este corazón. Tiene muchos usos alquímicos. Me quedo con eso, dijo Jack, sin dejar nada para discutir. No tenía ni una sombra de duda en su mente de que podría encontrar usos para el corazón en la alquimia en algún momento. Además, se sentiría un poco raro venderlo, considerando cómo lo consiguió. Sin nada que discutir, siguieron adelante. Safebox of Perennial Sustainability, Legendary, un cubo que contiene un almacenamiento espacial en su interior, especialmente diseñado para almacenar artículos de alto valor de forma segura. El cubo se puede manipular y establecer una contraseña. Debido a la construcción del cubo, es casi indestructible para cualquier persona por debajo del grado S, y si el elemento se destruye, se liberará una tormenta espacial. El tiempo de todos los elementos se congelará y la fuga de maná se aliviará considerablemente. La fuga de maná se anula por completo para bienes de menor valor. La dificultad de la contraseña la determina el usuario.
Haven se queda con eso, dijo Miranda, obteniendo un ceño molesto de Sultán y un pulgar hacia arriba de Jack. Próximo. Pincel de poder efímero, legendario, un pincel hecho con la madera de un árbol antiguo con una poderosa afinidad temporal. El concepto del tiempo se ha ampliado aún más mediante el uso del cabello de una variante Temporal Fox de grado C. Todas las pinturas o ilustraciones hechas con este pincel tendrán efectos significativamente más altos, sin embargo, también dejarán de serlo dentro de un corto periodo de tiempo. Permite al usuario liberar una ráfaga de poder efímero, con efectos impredecibles basados en las últimas 5 creaciones realizadas con este pincel. Este efecto no puede causar daño directo a otros. Requisitos: el Biel 140 más en cualquier raza humanoide. Sultán lo miró expectante por un momento antes de que Jack hablara. Vender. El hombre felizmente lo tomó para venderlo mientras continuaban con su trabajo. Dewstone of Serenity, Legendary, una pequeña piedra creada por el esfuerzo combinado de un grupo de ninfas acuáticas para ayudar a curar a un amigo cercano. Un poderoso vampiro finalmente adquirió esta piedra y la llevó a Yalsten, donde ha estado desde entonces. Transformará pasivamente el agua circundante al infundirle el poder de la serenidad. El efecto disminuye y la transformación progresa más lentamente cuanto más grande es el charco de agua. Tiene muchos usos alquímicos. Voy a ser muy honesto, acabo de tener una idea de para qué usarlo aquí y ahora, lo cual es una buena manera de decir que me lo quedaré, dijo Jack descaradamente, sin detenerse mientras pasaban al siguiente elemento. Catalizador de enfoque carbónico supremo, legendario, este artículo está hecho de un tipo raro de carbono y se sabe que puede unirse y mezclarse con la mayoría de los otros materiales existentes, lo que lo hace increíblemente potente como catalizador en la mayoría de los esfuerzos de artesanía. Este catalizador de enfoque carbónico es de una calidad extremadamente alta y ha absorbido maná sin afinidad para permitirse crecer durante incontables años, lo que lo hace alcanzar una rareza legendaria. Tiene una amplia variedad de usos en creaciones alquímicas y aumentará el poder de la mayoría de las artesanías en las que este artículo se usa como catalizador. ¿Manteniéndola? Sultán preguntó medio retóricamente, sabiendo que era un artículo muy bueno para casi cualquier artesano. Manteniéndola. El siguiente, algo que Jack no guardó. Piedra de forja de ascuas eternas, legendario, una piedra de forja infundida con cantidades increíbles de maná de afinidad con el fuego. El concepto de las brasas arde fuertemente dentro de esta piedra, sin permitir que la llama se apague realmente. Usos alquímicos desconocidos. Miranda parecía que quería quedárselo para Haven, pero no dijo nada mientras Jack miraba a Sultán. Adelante. Sultán estaba feliz. Ahora, el penúltimo objeto legendario era un poco complicado. Orrery of the Godless One, Legendary, un orrery hecho por un hombre que se negó a reconocer a ningún dios durante su vida, pero solo vio el concepto celestial como digno de ser reconocido como divino. Este planetario mapeará de forma pasiva todos los objetos celestes cercanos y dará una idea de sus propiedades básicas. Este efecto es completamente pasivo y no puede ser alterado por medios externos, y puede tomar una cantidad significativa de tiempo. Este efecto pasa por alto todos los intentos de ocultar o enmascarar estos objetos celestiales realizados por cualquier habilidad por debajo del nivel divino. Honestamente, Jack no estaba seguro de qué hacer con él, pero también sintió que podría ser útil. Sultán lo miró con grandes expectativas. Pensándolo un poco más, Jack llegó a una conclusión. Véndelo. Lo que finalmente lo hizo decidir venderlo fue el hecho de que era una herramienta de exploración creada para mapear un territorio. Jake ya tenía algo que creía más confiable para eso, sus ojos. Jake estaba yendo a la construcción de percepción completa, sería vergonzoso adoptar herramientas auxiliares. Además, si traza un mapa de los objetos celestes y lleva mucho tiempo, Jack siempre podría ser un niño astuto e irrumpir y mirarlo de todos modos. Probablemente incluso se le permitiría visitarlo y mirarlo si alguien que él conociera lo comprara. Teniendo en cuenta que conocía a la mayoría de las personas con mucho dinero, probablemente sea una cantidad. Finalmente, llegaron al penúltimo objeto legendario.
Estos dos últimos no fueron obtenidos por el propio Jack, sino por la pequeña bola verde de plumas con él, que se hinchó orgullosamente cuando se reveló la primera. Ficha de escape supremo, legendario, una ficha que una vez se le dio a los miembros genios de la raza vampírica de Yalsten para mantenerlos a salvo cuando se aventuraban fuera de su mundo. Esta ficha permite al usuario escapar de una situación peligrosa simplemente infundiéndole maná y activando la función de escape de emergencia. El escape de emergencia teletransporta inmediatamente al usuario a un lugar distante que se supone seguro. Además, se puede colocar un ancla espacial en cualquier lugar y luego teletransportarse si está dentro del alcance. Todos los efectos además de colocar un ancla solo se pueden usar un total de 3 veces. Usos restantes, 3-3. Sultán miró a Jack, pero Jack solo señaló a Sylphie, que había estado de pie sobre su cabeza durante todo el proceso. Preguntarle, ella es la dueña. Luciendo incluso más presumida que antes, Sylphie miró a Sultán por un momento antes de permitir amablemente que Jack decidiera qué hacer con él. Rápidamente le preguntó si ella lo quería, y ella claramente no lo hizo. En cuanto a Jack, ¿no sería prudente mantener este artículo contigo en caso de peligro? Miranda dijo con cierta preocupación. Le permitirá explorar áreas más riesgosas y aún así tener un respaldo seguro para escapar. Ya sabes, seguro. Esas palabras lo convencieron. Sí, vende esa basura. ¿Qué tan aburrido sería llevar contigo una tarjeta para salir de la cárcel en todo momento? Era toda la situación de no me resucites si muero, Billy de nuevo. Menos riesgo solo hizo la vida menos interesante y divertida. Jaque no quería tener una ficha de escape probablemente superada lista en todo momento y caminar con ese conocimiento en el fondo de su mente. Si buscaba una pelea, no podía escapar de sí mismo o ganar, buen viaje, merecería que lo jodieran. Sultán parecía extremadamente encantado con su decisión mientras tomaba con gusto la pequeña muestra. El siguiente fue el objeto legendario final que también había sido adquirido por Sylphie. Disco de matriz de defensa ilusoria suprema, legendario, un disco de matriz creado por un poderoso vampiro Nalcar de grado B en Yalsten para ocultar su residencia personal del mundo exterior y defenderla. Si bien su poder se ha degradado con el tiempo, el círculo mágico aún persiste. Permite al usuario hacer que el Red Desk se expanda y tome la forma de una gran barrera defensiva ilusoria que puede cubrir una vasta área. La barrera bloqueará los ataques tanto mágicos como físicos desde el exterior, y cualquier ser vivo que ingrese se encontrará atrapado en un mundo ilusorio. Requiere una fuente de alimentación. Advertencia, debido a la degradación, el disco se romperá después de colocar el arreglo. Jaque realmente no tenía comentarios sobre esto en absoluto, y Sylphie tampoco, ya que ambos giraron la cabeza hacia Miranda simultáneamente con miradas inquisitivas. Lo admito, esto podría ser muy útil para Haven, comentó Miranda. Actualmente no tenemos ninguna barrera defensiva ni en el fuerte ni en Haven. Dependemos principalmente de la disuasión de las bestias debido a la naturaleza del área. Además, aunque tengo algunos medios defensivos con la ayuda del pilón, nos falta si llega algún invasor decidido. Estamos especialmente en una mala posición frente a los humanos. Asintiendo, Jack reconoció que en realidad no tenían nada en contra de los humanos. Diablos, Sultán incluso asintió con la cabeza, ya que el hombre acababa de entrar sin ningún problema, solo se dio cuenta debido a su gran barco mercante volador. Jaque también sabía que la mayoría de las otras ciudades tenían barreras. Skikgen, ambos, supieron que estaba allí bastante rápido, y solo logró colarse en el segundo Skikgen debido a su barrera arcana y orgullo enmascarando su presencia. Pero, incluso entonces, claramente había desencadenado algo basado en la rapidez con que lo encontraron. Y por alguna razón, su hermano se negó a decirle los detalles de su sistema de seguridad interno. Sultán había guardado silencio sobre el asunto, pero también agregó su comentario, no voy a mentir, me cuesta determinar el valor de este array. El artículo es claramente valioso, pero es posible que la base de clientes no lo necesite. La mayoría de las facciones principales, que también serán los principales poseedores de capital, ya tienen barreras o métodos heredados de sus herencias divinas para defender sus ciudades. Para agregar a eso,
esta barrera puede ser peor para ellos. Quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Como ejemplo, la Santa Iglesia requiere barreras con energía sagrada y establece una intrincada red de círculos mágicos que trabajan juntos. A medida que crecen, pueden empoderarse y agregar nuevos elementos, con las barreras también empoderando a aquellos con poder sagrado en su interior. Situaciones similares están presentes en otras facciones. La única facción importante que pude ver que necesita esto es el clan Noboru, pero tener un comprador importante está lejos de ser ideal en un entorno basado en subastas. Supongo que eso responde entonces, dijo Jack. Debemos recordar que los artículos también se pueden colocar durante los intermedios, y con este tiempo, también puede intentar investigar el interés relacionado con algunos de los artículos que elegimos no poner a la venta. Tal vez incluso nos haga reconsiderar algunas de las cosas que hemos decidido poner a la venta, explicó Sultán, mientras Miranda asentía. Con el objeto legendario final vendido, comenzaron a repasar algunas otras cosas. Porque Sultán no solo estaba interesado en vender cosas para Jack sino también en comprarlas, y si estaba siendo sincero, entonces estaba totalmente de acuerdo con eso. ¿No tener que sentarse allí y hacer una oferta? Joder, sí. Jack todavía quería ofertarse por equipos de cualquier tipo que no fueran ingredientes de alquimia raros. Sultán podría hacer todo lo posible por sí mismo allí. Jaque también consideró un artículo que creía que probablemente entraba en la misma categoría que la matriz en el sentido de que tal vez solo había un comprador potencial. La raíz del resentimiento eterno. Raíz del resentimiento eterno de Yalsten, único, una raíz de madera de un árbol desconocido que ha absorbido las energías malditas de la niebla negra que se ha cernido sobre Yalsten durante innumerables años. El resentimiento profundo y eterno hacia los vampiros que impregna la maldición ahora ha sido absorbido y concentrado. Después de absorber casi toda la niebla dentro de Yalsten, ha comenzado a adquirir propiedades del mundo oculto, lo que le permite ayudar a otras maldiciones a crecer en poder más rápido. Con la destrucción de Yalsten, la maldición no tiene rumbo pero sigue siendo más poderosa que nunca. Usos alquímicos desconocidos. De todos los artículos que había obtenido de la búsqueda del tesoro, este era potencialmente el más valioso en general. Sin embargo, para el ciudadano medio, ¿para qué diablos usarían una vieja raíz con una maldición increíblemente poderosa? La descripción también había cambiado un poco desde la última vez, con todas las referencias a vampiros desaparecidas ya que aparentemente la energía de la maldición ahora no tenía rumbo. Eso no significaba que supiera para qué usarlo, y ya había planeado entrar en una habitación con Casper para hablar sobre eso durante un intermedio. Lo que sí sabía, sin embargo, era que no lo regalaba. Porque, oh maldita sea, emitía un aura. ¿Tienes más? Sultán dijo con algunas expectativas. Jaque pensó por un momento mientras revisaba lo que tenía en su almacén. Un elemento apareció de repente, cuando recordó el que había absorbido en su paladar de la víbora maléfica, el fragmento de Suncore de rareza antigua que había ganado después de matar a su segundo prima. Sin embargo, en el momento en que lo recordó, también llegó una avalancha de conocimiento cuando la idea de venderlo se evaporó instantáneamente. Durante el tiempo que lo tuvo absorbido, Jack había adquirido poco a poco conocimiento relacionado con él, y una de las cosas que había aprendido era un uso potencial para el núcleo. Un uso que muchos alquimistas hicieron a lo largo del tiempo. Haz un sol artificial. No uno grande, solo un pequeño sol. Recordó el Challenge Dungeon y el sol en el jardín allí, y el conocimiento hizo clic juntos ya que sabía que el sol en ese entonces también había sido un elemento con un nivel increíblemente alto de afinidad solar. La afinidad con el sol era una mezcla entre la vida, el fuego, la luz y un montón de otras cosas que Jack no podía precisar del todo sin pasar un rato profundizando en Sagacity, pero sabía que un sol era más o menos obligatorio para muchas hierbas. Ya se formuló un plan para transformar el núcleo en un pequeño sol y usarlo en su laboratorio de alquimista, ya que se recordó a sí mismo que también vería si podía comprar algún artículo durante esta subasta para hacerlo posible. Volviendo su atención al presente, Jack simplemente negó con la cabeza. No, eso debería ser todo. El comerciante asintió mientras sacaba un contrato. Ahora para el acuerdo comercial.
Era solo una página, principalmente debido a cómo estaba escrita con mini palabras, y Jack solo tardó unos segundos en ver y entender todo. ¿Por qué diablos aceptas una tarifa de crédito por transacción?, preguntó Jack confundido. Si no, sería caridad, y no estoy dirigiendo una caridad, dijo Sultán con una sonrisa irónica. En cuanto a cobrar una tarifa más alta, eso pondría en riesgo una asociación futura saludable, así que las mantengo lo más bajas posible por el momento. Además, si compro algo, será con sus créditos, pero la experiencia y las recompensas del evento serán todas mías. Parece que se están aprovechando de mí, respondió Jack con descaro. Nos estamos aprovechando el uno del otro, respondió Sultán antes de darse cuenta rápidamente de que las palabras podrían malinterpretarse. Profesionalmente, por supuesto. Profesionalmente, asintió Jack. Rápidamente terminaron el contrato, hicieron otra inspección de algunos de los artículos, mientras Sultán los ponía a la venta usando todos sus poderes comerciales para asegurarse de que Jack no fuera estafado y terminara vendiendo un legendario por una docena de créditos. Pronto, pasó la primera hora y llegó el momento de que comenzara la primera fase de la subasta real. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.